Bienvenidos a este curso de Cálculo 2 para la carrera de Ingeniería Comercial. Soy el ingeniero Marcelo Vildoso Zamorano y continuaremos con nuestro tercer video. Bueno, en videos anteriores habíamos empezado a analizar lo que es el concepto de la integral. Propiamente habíamos hablado de los casos de la integral indefinida. Habíamos estado viendo integrales de algunos casos en concreto, funciones simples, y a continuación vamos a ver el desarrollo de otro tipo de funciones. Para ello vamos a entrar propiamente al concepto de integración de la suma de funciones. Se dice que la integral de una suma de dos funciones f de x más g de x es igual a la integral de la función f de x más la integral de la función g de x. Vale decir que el símbolo de integral y de diferencial se pueden repartir a cada uno de los sumandos. Cuando hablamos de una suma, evidentemente también en sí está contenido la resta, porque en realidad una resta es la suma de dos cantidades con signos distintos. Además, esta propiedad es extensiva para la suma de cualquier cantidad de términos que pertenezcan a una función o de varias funciones. Por ejemplo, podemos decir que la integral de la función f de x más la función g de x más puntos suspensivos, por decir hasta la función z de x, va a ser igual a la integral de la función f de x más la integral de la función g de x más las integrales sucesivas hasta llegar a la suma de la integral de la función z de x. Entonces, vamos a explicar mejor todo lo aprendido por medio de los siguientes ejemplos. Veamos el ejemplo número 22. Nos habla de la integral de la función 7x a la sexta más 4. Evidentemente, esta función es la suma de dos términos o de dos funciones simples, vamos a decirlo de esa manera. Podemos ver por este lado que tenemos a un término que es 7x a la sexta y por este lado otro término que es la constante 4. Si aplicamos la regla que nos dice que la integral de la suma de funciones es la suma de las integrales de cada una de esas funciones, podremos decir que esto es igual a la integral de 7x a la sexta diferencial de x más la integral de 4 diferencial de x, con lo cual podríamos resolver cada una de estas integrales. Fijémonos, para resolver la primera integral que tenemos, debemos recordar esta definición que nos decía que la integral de una constante por una función es igual a la constante multiplicado por la integral de la función. Vale decir que en este caso nuestra constante sería 7 y para esta otra función x a la sexta, para poder integrar habrá que acudir a esta definición que es la integral de una potencia, donde m para este caso en particular sería igual a 6. Si aplicamos para la integral de 4, pues tendríamos que pensar que esto es la integral de una constante. Y la integral de una constante la integramos ¿de qué manera? La integral de constante es igual a la constante multiplicado por la variable. Nosotros nos fijamos cuál es la variable de estudio, x. Por lo tanto, tendremos aquí x más la constante de integración. Si nosotros al resolver esta integral le aumentamos la constante y al resolver esta otra integral le sumamos otra constante, no quiere decir que constante más constante tendremos dos constantes. Lo que se hace es simplemente resolver, simplificar y al resultado recién colocar la constante de integración. Veamos. Para el primer caso, habíamos dicho constante por función. Se copia la constante, ahí tenemos 7, y aplicamos la definición de la integración de potencia, que nos dice que esto es igual a x elevado a m más 1. M habíamos dicho que es 6, por lo tanto tenemos 6 más 1, dividido entre 6 más 1. Para la siguiente expresión tenemos la integral de una constante. Para integrar una constante habíamos dicho que esto es igual a la constante, en este caso veamos que es el número 4 multiplicado por la variable. La variable de esta integral por el diferencial nos damos cuenta que es x, entonces colocamos directamente x.
Esta expresión todavía se puede reducir, por eso es que no colocamos todavía la constante de integración. Entonces decimos, esto será igual a 7 multiplicado por x elevado a la 6 más 1, será 7, 6 más 1 es 7, más 4x. Este 7 con este 7 podemos simplificar, porque es lo mismo que dividir 7 entre 7 es igual a 1. Y 1 por x a la 7 es x a la séptima. Lo que nos quedará entonces es x a la séptima más 4x más constante de integración. Este es nuestro resultado porque ya no podemos reducir más. Veamos el ejemplo número 23. El ejemplo número 23 nos habla de la integral de 7 elevado a x más 3e a la x. Evidentemente, esta función a integrar es la suma de dos expresiones, vamos a decirlas, que pueden ser consideradas como dos funciones simples. La primera, como podemos apreciar, es una función exponencial. Una exponencial simple porque en la base tenemos a una constante y en el exponente tenemos a la variable x, más 3e a la x, que podemos decir que esta expresión es una constante 3 multiplicado a una función exponencial simple, que es la exponencial clásica, e elevado a la x. Por lo tanto, habiendo identificado las cuales, aplicamos las reglas. La primera regla sería, la integral tal cual está, yo no la puedo resolver, sino que debo aplicar las reglas conocidas. La primera regla es, si tengo una suma de funciones, pues debo repartir la integral a cada uno de los elementos, vale decir, la integral de 7 a la x diferencial de x más la integral de 3e a la x. Por la propiedad que ya conocemos que la constante que multiplica una función dentro de una integral puede salir a multiplicar la integral de dicha función, pues sacamos el número 3 y nos quedaría las expresiones que tenemos a continuación. Para resolverlo, recordaremos que para la primera integral 7 elevado a la x debemos aplicar la definición de la integral de una función exponencial, la cual nos dice que si la función fuera a a la x diferencial de x, esto es igual a la x sobre el logaritmo natural de a. ¿Cuál sería nuestro valor de a para esta integral? El valor de a sería igual a 7, con lo que si reemplazamos, podríamos decir que la integral de esta expresión es lo mismo que decir 7 a la x sobre el logaritmo natural de 7. ¿De acuerdo? Para resolver esta otra integral tenemos una constante por función, copiamos la constante que será 3, y a cuánto era igual la integral de e a la x. La integral de e a la x era igual a e a la x más una constante. Entonces, ¿a cuánto será igual esta integral? Será igual a 3 por e a la x. Estas dos expresiones evidentemente no las podemos simplificar ni sacar un factor común, tratar de reducir un poco. Y calcular el logaritmo natural de 7 al no ser un número entero, pues no tiene sentido hacer dicho cálculo, por lo que podríamos simplemente agregar la constante de integración y decir que este es el resultado. Integrales directas, integración de otras funciones. Vamos a hablar como la integral de otras funciones, algunas funciones de las cuales hasta ahora no habíamos mencionado. Evidentemente esta tabla podría ser mucho más extensa, se las hará conocer por medio del curso, las tablas de todas las integrales directas que podríamos utilizar, pero vamos a analizar algunos casos en particular. Por ejemplo, la integral del seno de x habíamos dicho al principio del curso de que era igual a menos coseno de x. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos menos coseno de x más constante, tenemos que esto es igual a seno de x. Otra función, por ejemplo, la integral del coseno de x. Si nosotros decimos que eso es igual a seno de x más constante, es porque la derivada de seno de x más constante es igual al coseno de x. La integral de tangente de x es igual a menos el logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más constante, porque evidentemente si nosotros derivamos esto
por medio de la regla de derivación de una función compuesta, encontraremos que esto es igual a tangente de x. Nosotros colocamos el valor absoluto porque tenemos que garantizar que el logaritmo natural de este número exista. Vale decir que para que exista ese valor, siempre el valor de acá adentro debe ser mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Veamos la siguiente integral, la integral de x elevado a menos 1. Habíamos dicho que la fórmula general de la derivación de funciones potenciales es aplicable siempre y cuando m, es decir, el valor de este exponente, sea distinto de menos 1. Para cuando esto es igual a menos 1, vale decir, cuando es integral de 1 sobre x, el resultado siempre es el logaritmo natural del valor absoluto de x más constante. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Colocamos este valor absoluto nuevamente para garantizar que nunca tengamos acá adentro un valor negativo. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos para aplicar lo mencionado. Ejemplo número 24. Para el ejemplo número 24 tenemos la integral de la suma de estas dos expresiones. Vamos a decir que nuestra función general es 7 coseno de x más 3 sobre x. Pero esto lo puedo tomar como si se tratase de la suma de dos funciones simples. Vamos a decir, una de ellas 7 coseno de x y otra 3 sobre x. Por lo tanto, si tengo la suma de funciones, la integral de la suma de funciones es igual a la suma de sus integrales. Aplicando dicho concepto, tendremos que, por ejemplo, para la primera integral tenemos la constante 7 por coseno de x. Estaríamos en el caso de integral de constante por función. De ahí podríamos extraer el número 7 y tendríamos la integral de coseno de x diferencial de x. Para esta otra integral podríamos decir que al ser la constante 3 puede salir de la integral y nos quedaría dentro de la integral simplemente integral de 1 sobre x. Aplicando las fórmulas que ya conocemos, la integral del coseno de x era igual a el seno de x más constante. Por lo tanto, esta integral será igual a 7 multiplicado por el seno de x. Más, para esta integral, lo único que tenemos que decir, como es constante por la integral de una función, copiamos la constante, es decir, copiaremos el valor de 3 y lo multiplicaremos por la integral de 1 sobre x. La integral de 1 sobre x era igual a el logaritmo natural del valor absoluto de x. Entonces, nuestra integral será 3 por el logaritmo natural de valor absoluto de x. Al no tener como estas dos expresiones describirlas en forma más sencilla, pues simplemente le agregamos la constante y decimos que este es el resultado de esta integral en particular. Ejemplo número 25. El ejemplo número 25 nos da la integral de la función seno de x menos 1. Para este caso en particular, nuevamente tenemos una suma de funciones. Habíamos dicho que una resta en realidad es una suma de dos expresiones con signos distintos. Aquí tenemos el seno de x positivo y la suma de menos 1. Entonces es totalmente aplicable esta fórmula. Entonces decimos, ¿cómo separaremos esto? Vamos a separar como la integral del seno de x, diferencial de x, menos la integral de 1. Este paso en particular, ya más adelante, en el uso de sus prácticas y la aplicación de estos conceptos, ya no es necesario. Simplemente podría entender que la integral se separará para ambos casos y escribir directamente el resultado. Pero como estamos aprendiendo, vamos a tratar de hacerlo de la forma más detallada. Para la integral de seno de x diferencial de x, sabemos que esto es igual a menos coseno de x. Por lo tanto, diremos que esto será igual a menos coseno de x. La integral de menos 1, vamos a decir que el 1, al ser una constante, podemos aplicar esta definición que nos dice que integral de constante es igual a la constante por la variable más la constante de integración. ¿Cuál sería la constante? 1. ¿Cuál sería la variable? X.
1 por x, ¿cuánto me da? X. Con el signo negativo de aquí delante tendremos menos x. Como estas dos expresiones ya no es posible resumirlas ni simplificarlas, porque entendamos que esta x está dentro de coseno, o sea, no puedo encontrar un factor en común con esta expresión menos x. Así que colocamos la constante de integración y decimos que este es nuestro resultado. Ejemplo número 26. Para el ejemplo número 26 tenemos la integral de esta función. Esta función está compuesta por coseno de x sobre 5 más 1/5 x más seno de 2 más la raíz cuadrada de e a la x diferencial de x. Evidentemente, nuestra integral está compuesta por esta función, que a su vez es la suma de otras funciones más simples. Podemos entonces aplicar nuestra regla que dice que la integral de la suma de funciones es la suma de sus integrales. Entonces podremos ir separando cada uno de estos términos con su respectiva integral y diferencial. Entonces tendremos la siguiente expresión: la integral de coseno de x sobre 5 diferencial de x más la integral de 1 sobre 5x diferencial de x más la integral de seno de 2 y más la integral de e elevado a la x. Si nosotros analizamos cada una de estas funciones tal cual están descritas, posiblemente no las podamos resolver directamente, sino que son exclusivamente necesarias algunas operaciones o equivalencias matemáticas para poder reescribir las mismas en términos de integrales conocidas. Diremos entonces que, por ejemplo, para el primer caso tendremos una constante que multiplica una función. Para el segundo caso tenemos una constante que multiplica una función. Para el tercer caso, fíjense, al ser seno de 2, esto ya no es una función. Sería función si tuviese una x por alguna parte, vale decir seno de x, seno de 2x, etc. Entonces seno de 2 considero como una constante. Y acá pues tengo la integral de una función exponencial que tal vez la podemos acomodar en términos de la definición de funciones exponenciales. Entonces diremos lo siguiente, sacando las constantes. Coseno de x sobre 5 es lo mismo que multiplicar 1/5 por el coseno de x. 1/5 al ser constante puede salir de la integral a multiplicar. Entonces tenemos la multiplicación de 1/5 por la integral de coseno de x diferencial de x. Para la siguiente integral tenemos 1 sobre 5x. 1 sobre 5x es lo mismo que multiplicar 1 sobre 5 por 1 sobre x. Si nosotros multiplicaríamos numeradores y denominadores, pues tendríamos la expresión 1 sobre 5x. Entonces 1/5 puede salir de la integral y tendremos el producto de 1/5 por la integral de 1 sobre x diferencial de x. Finalmente, para el siguiente término tenemos la integral de el seno de 2. Seno de 2 habíamos dicho que al no ser una variable, vale decir que no tener x ni ser ninguna función de las que ya conocemos, esta se la considera como constante. Entonces las constantes pueden salir de la integral. Adicionalmente, para el término raíz cuadrada de e a la x, vamos a hacer algunas operaciones auxiliares por este lado. La raíz cuadrada de e a la x puede escribirse por medio de la propiedad que dice que la raíz décima de x a la a es igual a x elevado a sobre b. Podríamos escribir como e a la x elevado a 1/2. Para poder resolver nuestra integral o volverla a una integral de las que ya conocemos, tendríamos que aplicar una propiedad adicional en matemáticas que nos dice que si yo tengo a elevado a b y esto elevado a c, es lo mismo que tener a elevado a c elevado a b. ¿Para qué quiero hacer ese intercambio? Fíjense que al hacer ese intercambio me quedaría e elevado a la 1/2 elevado a la x, con lo que ya se parece a una integral de una función exponencial, donde la base sería una constante cualquiera, en este caso e elevado a la 1/2, y el exponente es la variable x, con lo cual copiamos por este lado y la tenemos descrita.
A continuación, vamos a ir resolviendo cada una de las integrales. Para el primer caso, la integral de coseno de x es el seno de x. Como está multiplicado por un quinto, diremos un quinto por la integral de coseno de x, que seno de x es igual a un quinto seno de x. Más, para el siguiente término, tenemos un quinto que multiplica a 1 sobre x. La integral de 1 sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Por lo tanto, diremos que esta integral será igual a un quinto multiplicado por el logaritmo natural del valor absoluto de x. Para el siguiente término, nosotros tenemos que la integral de una constante es la constante por la variable. En este caso diremos, entonces la integral de esta constante, ¿a qué será igual? Pues será igual a seno de 2x multiplicado por la variable, que es igual a x. Para el último término, habíamos dicho que esa la queríamos hacer asemejar a una función exponencial simple, pues esta será la fórmula con la que trabajaremos. Diremos, a vendrá a ser e elevado a la 1 medio. En el exponente tenemos x y sí, evidentemente, esta integral es totalmente equivalente con esta, con el valor de a igual a e elevado a la 1 medio. Por lo tanto, su integral será igual a decir e elevado a la 1 medio elevado a la x sobre el logaritmo natural de e elevado a la 1 medio. Adicionalmente, para poder simplificar un poco nuestra respuesta, vamos a decir estos términos 1 sobre 5 seno de x más 1 sobre 5 logaritmo natural de x más seno de 2x, pues no hay nada que podamos operar o simplificar. Podríamos sacar factor común en estos términos, pero vamos a ver si realmente nos ahorra escritura, porque el propósito de simplificar es tener una escritura más resumida. Para el último término, necesitamos aplicar algunas reglas que son de los logaritmos en sí. Por ejemplo, tenemos que el logaritmo natural de a elevado a b es igual a b por el logaritmo natural de a. Es decir, que el exponente de e, en este caso 1 medio, puede venir a multiplicar el logaritmo natural de e, con lo que tendremos 1 medio de logaritmo natural de e. Todavía podemos realizar algunas operaciones en esta expresión. Una de las operaciones que podemos realizar está relacionada con lo que conocemos con extremos y medios con medios. Vale decir, en esta parte me puedo imaginar que debajo de nuestro valor de, vamos a decir, de e, tenemos a un denominador. En este caso, ese denominador es el valor de 1, ¿verdad? Aquí tenemos de manera imaginaria un 1. Entonces, extremos con extremos, e a la x medios por 2, voy a tener 2 por e elevado a la x medios, sobre 1 por 1 va a ser igual a 1, y el logaritmo natural de e, ¿a cuánto es igual? Es igual a 1. Entonces, como resultado tendremos 2e elevado a la x más 2. Todavía esta expresión podríamos resumir un poco en función a la propiedad que ya habíamos visto aquí abajo, que nos dice que, por ejemplo, si yo tengo x elevado a la a sobre b, es lo mismo que escribir la raíz cuadrada de grado b de x elevado a a. Entonces podríamos escribir esta expresión de la siguiente manera, como 2e elevado a la x raíz cuadrada. Ahora sí, podría decir que esta expresión es la más reducida, salvo poder sacar un factor común entre estos dos, pero de todos modos ya es una expresión reducida, con lo que tendríamos resuelto nuestro ejercicio número 26. Ejercicio número 27. Para el ejercicio número 27 tenemos la integral de la expresión x más 3 elevado al cuadrado. Esta función en particular, tal cual está descrita, no entra como una función, por decir, potencial. En la base, para ser una función potencial, debería tener aquí solamente x. Si esto fuera x al cuadrado, pues claro, es una función potencial y podríamos aplicar la fórmula de función potencial. Pero en este caso no es de esa manera.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es ver la forma de escribir esa potencia en términos de, por ejemplo, una suma, para poder resolver de alguna manera. Si nosotros aplicamos la definición de la suma, o de es decir, un binomio al cuadrado, es igual a ¿qué? Al primero al cuadrado, es decir, a, más el doble producto de a por b, más b elevado al cuadrado. Entonces, desarrollando, tendremos que esta expresión se puede escribir como x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo será 2 por 3, 6, y 6 por x, 6x, más el cuadrado de 3, 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Esta expresión, que es equivalente con esta, pues ya es más fácil de integrar. ¿Por qué? Porque ahora tengo la suma de funciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues repartir la integral a cada uno de los elementos, porque la integral de la suma de funciones es la suma de sus integrales. Entonces tendremos la integral de x cuadrado diferencial de x más la integral de 6x más la integral de 9. Si resolvemos cada uno de los casos, tendremos para la primera que necesitamos es una potencia, necesitamos de esta expresión. Para la segunda tendremos que aplicar la de constante por función. Para la tercera tenemos a una constante, entonces solamente aplicaremos la definición de constante. Entonces vamos a integrar. La integral de x al cuadrado será igual, en este caso m será igual a 2, 2 más 1 será igual a 3, entonces tendremos x elevado a 2 más 1 sobre 2 más 1. Para el siguiente término tenemos constante por función, será igual a la constante por la derivada de la función. La derivada de la función x también se deriva de esta manera, solo que para este valor de x, el exponente de x es igual a 1, vale decir el valor de m. Entonces, si nosotros aplicamos, tendremos la constante 6 por la derivada de la función x. Y la derivada de la función x es igual a x elevado a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Finalmente, la integral de una constante aquí era igual. La integral de constante es igual a la constante multiplicado por la variable. ¿Cuál es la variable de integración? X. ¿Cuál es la constante? 9. Entonces esto será igual a 9x. Realizamos las operaciones y tendremos x elevado a la 2 más 1 es lo mismo que x al cubo. Y 2 más 1 es lo mismo que 3. X al cubo sobre 3 es lo mismo que multiplicar 1/3 por x al cubo. Más x elevado a la 1 más 1 es igual a 2 sobre 1 más 1, 2 sería lo mismo que decir 6x al cuadrado sobre 2, pero 6 dividido entre 2 es igual a 3, entonces nos queda 3x cuadrado. Para el último término no hay operaciones pendientes, entonces copiamos 9x y al no poderse reducir más esta expresión, simplemente decimos que es esto más la constante. ¿Se podría sacar un factor común x? Sí podemos sacar un factor común, pero la cantidad de términos y los nuevos signos al aumentar paréntesis posiblemente no reducirían tanto esta expresión, por lo que podemos decir que esta expresión es nuestro resultado. Ejemplo número 28. Para el ejemplo número 28 tenemos la integral de la función x a la novena menos x elevado a la quinta sobre x al cuadrado. Evidentemente, la función en sí, si nosotros la vemos de manera general, pues es una fracción. En el numerador tengo una resta de funciones y en el denominador tengo a otra función. Hasta el momento no hemos visto ninguna regla que nos pueda ayudar a resolver, por ejemplo, el cociente de funciones. Pero lo que sí podríamos hacer, aplicando propiedades de fracciones, poder reescribir esto de una forma más reducida. Vale decir que por la propiedad que nos dice que la fracción a más b sobre c es igual a sobre c más b sobre c, pues aplicando a esta definición sería igual a decir x a la novena sobre x al cuadrado menos x a la quinta sobre x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y si nosotros simplificamos cada una de estas expresiones, podríamos decir
que x a la novena sobre x al cuadrado por medio de esta regla es igual a decir cociente de potencias de la misma base, vale decir a y a elevado a b y elevado a c, es lo mismo que copiar a y restar el exponente del numerador, en este caso b, y restarle el exponente del denominador, en este caso c. Entonces, si aplicamos para el primer término, será lo mismo que decir x a la 9 menos 2, 7. Para el siguiente caso, lo mismo, aplicamos esta propiedad y decimos esto se copia como x y se restan los exponentes. 5 menos 2 es igual a 3, conservando siempre este signo que nos diferencia esta expresión con esta. Ahora sí, podemos ver que tenemos una integral mucho más simple que la anterior. La integral inicial era esta, pero esta otra integral ya es una expresión más sencilla de integral. Simplemente aplicamos la definición que nos dice que la integral de la suma de funciones es la suma de sus integrales y tendremos para esta función la integral de una potencia, para esta función la integral también de una potencia. Entonces aplicamos la integral de x elevado a la séptima es lo mismo que x a la séptima más 1 sobre 7 más 1, menos la integral de esta expresión será igual a x elevado al cubo más 3 sobre 3 más 1. Como pueden notar, ya no es separado la integral de x a la séptima menos la integral de x al cubo, precisamente para que vayamos practicando y veando que no es tan importante hacer ese paso, pero sí entender que la integral de la suma de funciones es la suma de sus integrales. Aquí está una integral y aquí está la otra integral indefinida. Si realizamos operaciones tendremos x elevado a la 7 más 1 es x a la octava, dividido entre 8. Es lo mismo que multiplicar un octavo por x a la octava. En este caso tenemos x elevado a 3 más 1 es igual a x a la cuarta, dividido entre 3 más 1 será igual a x a la cuarta sobre 4, lo que se puede escribir como menos un cuarto por x a la cuarta. Como estas expresiones ya están reducidas, vamos a sumarle la constante de integración y decir que este es nuestro resultado. Espero que les haya gustado este video en particular. Les agradezco su presencia y nos estaremos viendo en otros videos.